Por su parte, la cartera de salud confirmó el 8º fallecido por coronavirus en nuestro país. La autoridad anunció que en Chile hay 2.449 contagiados, con un aumento de 310 nuevos casos en las últimas 24 horas. Vamos de inmediato con Dani Linares, que nos tiene más detalles al respecto. Dani, muy buenos días. ¿Cómo te va, Carola? Muy buenos días. Cifras de las cuales tenemos mayores antecedentes tras revelarse el informe epidemiológico por parte del Ministerio de Salud, un dato que se va a entregar cada 48 horas, se va a ir actualizando. Vamos a conversar de aquello, todo lo que ha ocurrido con el contagio del COVID-19 junto a Cristóbal Cuadrado, secretario técnico del Colegio Médico Académico, también de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, que nos acompaña esta mañana. Con este informe, Cristóbal, se entregan datos quizás que habían sido solicitados hace tiempo, los datos por comuna sobre todo, y en base a ese punto en particular, ¿se justifica entonces, al menos en los datos, estas cuarentenas en zonas focalizadas aquí en la región metropolitana, en 7 comunas, en base a lo que se puede evidenciar? Bueno, el día de ayer tuvimos por primera vez acceso a información más desagregada, lo que es una buena noticia. Llama la atención cuando uno analiza la región metropolitana que existen altas tasas muy focalizadas en algunas comunas, no obstante hay incidencias o número de casos bastante elevados también en varias de las comunas que no fueron decretadas cuarentena. De hecho, hay tasas que son bastante similares entre algunas comunas en las que sí se decretó, por ejemplo, Independencia, con respecto a otras comunas en las cuales sí tienen alta incidencia. De hecho, ayer ya las primeras reacciones aparecieron de algunos alcaldes preguntándose, por ejemplo, el alcalde Tamayo, de por qué en su comuna, si tenía incidencias parecidas a las de otras comunas, no se había decretado la cuarentena. Así que yo creo que hoy día tendrá que venir un día en que la autoridad dé nuevas explicaciones también de la racionalidad por la que está siguiendo cerrar algunas comunas y otras no. Desde el colegio hemos sido insistentes de que lo más razonable y con los datos sobre la mesa se vuelve a ser más claro de que toda la región metropolitana requiere una cuarentena al menos durante algunos días. El control de esta emergencia en base a estas cuarentenas en 7 comunas, entendiendo que ahí hay la mayor tasa de incidencia en comunas de Vitacura, por ejemplo, que es la más elevada a nivel país, la mayor cantidad de casos está en Las Condes. ¿Da de alguna manera en cierto grado de razón de poder controlar esta emergencia con esas zonas focalizadas? Es posible que haya sido muy razonable, sobre todo al comienzo del brote epidémico, hacer un cierre, por ejemplo, focalizado de Vitacura, Las Condes, que Providencia, de las comunas con mayor incidencia. Pero la verdad es que ahora la incidencia está bastante distribuida en toda la región. Eran muy pocas las comunas, por ejemplo, que no tenían casos notificados, ¿sí? Por otra parte, yo creo que es relevante mencionar el tema que a todos todavía nos tienen duda y que la autoridad nos ha clarificado, que es la cantidad de exámenes que están pendientes de confirmación y cuál es la distribución geográfica que tienen esos exámenes. Nosotros también estamos preocupados del Colegio Médico de que pueda existir un sesgo, ¿sí?, en el fondo en la confirmación de exámenes según la comuna de residencia. Por ejemplo, si es que las personas del sector Oriente de Santiago tienen acceso a informes más rápidamente o que se les notifique más rápidamente, eso podría llevar a la impresión equívoca de que la cantidad de casos totales en esas comunas es mayor versus otras regiones o comunas de Santiago solamente porque están llevándose los reportes más tempranamente. En ese sentido, se hace necesario de alguna manera dar los tiempos de latencia tanto del ISP como los laboratorios privados, porque puede ocurrir, y corrígeme si me equivoco, que en algunas comunas, por ejemplo, solamente un laboratorio esté retomando sus exámenes y si en ese caso se demuestran más rápido, eso va a también incidir en la tasa de incidencia que se muestra, ¿no? Así es. Por lo mismo, como tú bien mencionabas, es importante tener una información desagregada sobre cuántos test se están realizando cada día en cada laboratorio, cuáles son los tiempos promedio que está tomando y cuál es el número de test que aún no se ha informado en cada uno de esos test, o sea, cada uno de esos laboratorios, y probablemente con eso vamos a poder tener una mejor información. Nosotros esperamos que el Ministerio cumpla el compromiso de hacer más transparente y entregar la información que hasta ahora está pendiente. Ayer hubo un paso importante y esperamos que la información de los test sea algo que rápidamente esté disponible. ¿Qué pasa con la curva de contagiados? Que pareciera estar en un rango más bien estable en torno al crecimiento en comparativa día por día. No es que se dispare, digamos, esta curva en comparativa a los últimos 7 días, por ejemplo. ¿Eso da para pensar que vamos por buen camino? ¿Hay un avance en torno a aquello o todavía es muy pronto?
todavía es muy pronto para cantar victoria. Yo creo que hay que ser muy prudente en términos de cómo uno evalúa estas cifras. Solamente cuando uno mira horizontes de 1 o 2 semanas uno puede hablar algo sobre las tendencias. Decir cualquier cosa en horizontes más pequeños probablemente no es lo más recomendable. Sí sabemos que estamos siguiendo una curva exponencial de una pendiente que no era tan rápida como la que inicialmente estábamos teniendo, y eso probablemente es una buena noticia. Lo que no es tan buena noticia son el número de casos graves. Ha crecido muy rápido la cantidad de pacientes en ventilación mecánica. Tenemos más de 120 pacientes en UCIs actualmente. Y la cantidad de estos pacientes se ha duplicado cada 3 días. Hay varias regiones, probablemente la Araucanía es una de las más afectadas, en las cuales la mayor parte de todas las camas críticas de ventiladores mecánicos ya están utilizados. Significa que ahí hay una situación urgente que requiere más acciones, y además que la autoridad esté muy pendiente de incrementar la capacidad de respuesta para responder a la necesidad de la población. ¿En ese sentido se podría ver tardía, al menos la información del Ejecutivo, de que nuevos respiradores mecánicos llegarían a finales de mayo, comparativa a este crecimiento de cada 2 días, del doble de casos, hoy día cerca de 120, los 800 que hay al menos disponibles en la red? Así es, fines de mayo pueden ser muy útiles esos ventiladores para la campaña de invierno, para la influenza, pero es poco probable que vayan a llegar a tiempo para lo que necesitamos probablemente en un pico en 2 o 3 semanas más de uso de ventiladores mecánicos debido al coronavirus. En este caso la curva todavía mantiene este pic que se ha de alguna manera pronosticado para la última semana de abril, la primera semana de mayo, es al menos en las fechas quizás más complejas. Sí, hay varias predicciones de modelos de matemáticos, algunos indican fines de abril, otros más cerca de fines de mayo, pero en cualquier caso estamos hablando de algo que debería ocurrir dentro de abril, mayo y no junio, digamos. ¿Qué pasa con la gente recuperada? Porque se muestra en los datos donde se evidencia al menos el número de recuperados, que es el mismo número de contagiados de 15 días atrás, donde quizás no hay claridad todavía de cuáles son las condiciones de darle alta a una persona, o simplemente una vez cumplidos estos 15 días se considera como sano y se suma inmediatamente a esta lista. Bueno, sería un error que el Ministerio hiciera eso, digamos, de considerar que alguien por pasar 14 días desde el diagnóstico automáticamente está recuperado, porque las personas pueden hospitalizarse, pueden tener cursos clínicos prolongados, o sea, no todas las personas están recuperados después de 14 días, hay personas que pueden haber fallecido, ¿sí? Por lo tanto, yo creo que hoy día es otra cosa que uno esperaría una explicación de la autoridad, de cuál es el criterio de caso recuperado, de cómo se está controlando a esos pacientes, se les está llamando por teléfono, cuál es la forma de estar seguro que esos pacientes verdaderamente se hayan recuperado, y esperamos no tener la mala noticia de que haya una suerte de procedimiento administrativo con el cual se está realizando esto, porque la verdad es que eso no daría ninguna confianza a la forma en que se está llegando a estas cifras. Cristóbal, como colegio médico, ¿qué pueden observar respecto a la población en situación de calle? Hemos conocido ya una persona fallecida producto del COVID-19 y una serie de casos que se van a ir repitiendo quizás en regiones sobre todo. ¿Cómo advierten ese punto que también puede ser de peligrosidad en términos sanitarios? Absolutamente. La población en situación de calle es una población muy vulnerable en estas circunstancias. Nosotros hemos estado en conversaciones con el Hogar de Cristo y otras instituciones para ver de qué manera se puede apoyar. Entendemos que el ministro Siches también ha estado muy activo en desarrollar un equipo de trabajo que busque implementar medidas específicamente para prevenir el contagio en este grupo. Y yo creo que hacer un llamado, digamos, a las autoridades a ser muy activas en muchos grupos vulnerables, la población en prisión, la población en situación de calle, que son grupos particularmente vulnerables y que requieren medidas especiales para evitar catástrofes en ese tipo de población. Cristóbal, muchas gracias por acompañarnos esta mañana comentando los datos, las cifras que se han entregado por parte del Ministerio de Salud en base al frente, ¿no?, que se le hace a esta pandemia, ya con información adicional, ahora desagregada por comuna, un dato que va a estar disponible también en nuestro sitio web 24horas.cl para que lo puedan revisar en completo, en detalle, región por región y en este caso comuna por comuna, para ver la tasa de incidencia y el número de casos que se ha reportado, con información adicional a la que se entrega día a día en los reportes que entrega la autoridad. Claro que sí, Dani, y esto también va a poder llevar a tomar decisiones de si implementar cuarentena en otras comunas también del país, además de las que ya conocemos. Muchísimas gracias, buenos días. El tiempo.